La descripción que tenemos de Job es que era un hombre rico, de carácter recto y que amaba a Dios. Aún así, Dios permitió que Satanás destruyera su ganado, sus posesiones, sus hijos y su salud. Job se negó a renunciar a Dios, aun cuando no comprendió por qué sucedía eso. También nosotros debemos confiar en Dios cuando no comprendamos las dificultades que enfrentamos. Para eso es que Dios nos capacita cada día, para que no nos pongamos a murmurar cuando no entendamos el porqué alguna situación. Sencillamente hagamos lo que hizo Job, y eso es lo que vamos a ver en este día. Soy Mayra Fuente. ¿Cómo podemos soportar las pruebas? ¿Cómo podemos soportar las pruebas? Primeramente, para que nosotros podamos soportar las pruebas que tienen que venir a nuestra vida, tenemos que tener una confianza, tenemos que tener en quién confiar. Tenemos que tener una base donde nosotros podamos sostener nuestra vida espiritual. Y esa base en la cual nosotros podemos sostener nuestra vida espiritual se llama Jesús. Jesucristo, el que vino a morir en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó. Es ahí donde usted y yo debemos de poner nuestra confianza, nuestra fe, que no esté basada en mi conocimiento, sino en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Entonces, si nosotros actuamos así, vamos a tener la misma actitud que tuvo Job. Recuerda que el concepto de Dios, de Job, era de un hombre recto, intachable, un hombre que Dios no tenía motivos para señalar a Job. Job era una persona bondadosa. Job trataba bien a sus empleados. Job no explotaba a sus empleados. Cuando sabía que alguien tenía necesidad, él también era un hombre bondadoso. Daba a los que necesitaban. Su bondad era con todos, no tenía preferencia de personas. Pero aún así hubo un día que tenía que pasar por pruebas, y ese es el problema de mucha gente. A veces nos creemos tan buenos, nos creemos tan perfectos, y entonces pensamos que Dios no puede mandar pruebas a nosotros. Y cuando vienen las pruebas se las atribuimos a Satanás. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, la gente que tiene ese concepto de sí misma, que como yo tengo, como Dios me ha bendecido, entonces a mí nadie me puede tocar. Entonces cuando te viene el momento de la dificultad, entonces es ahí donde comenzamos a murmurar, donde comenzamos a pensar que Dios no está con nosotros, que por qué me pasó esto, pero ¿por qué? A veces porque ignoramos la palabra de Dios, porque nos creemos muy santos. Entonces Job, a pesar de que era un hombre que agradaba al Señor, pero sin embargo el enemigo siempre nos va a estar viendo. El enemigo siempre va a andar detrás de nosotros señalándonos. Lo que pasa es que ninguna persona puede echarle la culpa a Satanás de lo que pase, porque es Dios que le permite. Entonces por eso nosotros cada día tenemos que hacer obras que agraden a Dios, que nuestra conducta sea agradable delante de Dios, para cuando Satanás llegue ahí a presentarse delante de Dios, entonces Dios tenga una buena referencia mía. Dios tenga un buen concepto mío. ¿Para qué? Porque Dios le va a dar permiso a Satanás. Pero si Dios tiene un buen concepto mío, Dios no va a quedar avergonzado. O sea, porque Dios sabe quién es cada quien. Entonces Dios sabía lo que iba a pasar con Job. Pero sabía también de que Job no le iba a fallar a él. O sea, porque Job estaba fundamentado en la fe, estaba fundamentado en la palabra de Dios. Él sabía que su prosperidad venía de Dios. Él sabía que sus beneficios, todo lo que él poseía, venía de Dios. Entonces dice en el libro de Job, ayer leímos, donde él estaba orando por sus hijos, porque sus hijos hacían fiesta todos los días, y Job tenía cuidado de estar orando por sus hijos. Por las fiestas que ellos hacían, Job pensaba, quizás mis hijos ofendieron a Dios, quizás mis hijos blasfemaron contra Dios. Entonces eso lo motivaba a él para que todos los días, imagínense, eran 10 hijos, y todos los días él estaba orando y ofreciendo holocausto, ofreciendo sacrificios personales y los sacrificios que ofrecían antes para el perdón de pecados, que habían diferentes formas de ofrecer sacrificios, o mataban animales, o hacían varias cosas.
Pero ahora nosotros sabemos que el sacrificio Dios ya lo hizo. Él murió en la cruz del Calvario, Él murió. Al tercer día resucitó. Pero ahora nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivos y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice ahí en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos ofrecemos a Dios en ayuno, cuando nosotros hacemos vigilia, cuando nosotros no tenemos ganas de ir al culto, pero nos vamos. Cuando no tenemos deseo de orar, pero oramos. Entonces ahí estamos ofreciendo, porque mucha gente ora solo cuando tiene ganas de orar y no. Cuando nosotros ofrecer, entonces es que a Dios tenemos que darle cosas que nos duelan, que nos sacrifiquemos. Pero si uno ora solo cuando tiene ganas de orar, o si está orando solo cuando está fluyendo la presencia de Dios, entonces así no se vale. Es cuando que nos cueste a nosotros. Entonces Job ofrecía sacrificios por sus hijos. Sus hijos estaban haciendo fiesta, pero él estaba orando. Entonces, ahí cuando ya había orado por sus hijos, porque le estoy mencionando esto, que ayer hablé de esto, pero se lo estoy mencionando hoy porque muchas veces nosotros oramos pensando que nada malo nos va a pasar. Y por eso es que oramos, porque reprendemos espíritus de muerte, de asalto, de secuestro, de todo problema. Y eso está bien. Eso está bien porque vivimos en un mundo de maldad. Pero realmente que tenemos que tener, este mensaje de este día tiene que abrir los ojos a muchas personas que buscan a Dios solo con el propósito que Dios los proteja, con el propósito de que Dios los bendiga, con el propósito de que Dios traiga prosperidad financiera a sus vidas. Entonces tenemos que aprender que no todo lo que nosotros hagamos en oración va a ser favorable, el final va a ser favorable para nosotros. Entonces Job, a pesar de que estaba orando por sus hijos, pero sin embargo, entonces voy a empezar del 1, capítulo 9, versículo 9. Pero el acusador respondió, porque cuando le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y vive una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Entonces el acusador le dijo, el ángel acusador, el ángel satánico, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque a él ni a su familia, ni nada de lo que él tiene. Tú bendices todo lo que hace. Y él es el hombre más rico en ganado y en todo el país. Pero quítale lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Entonces el Señor respondió al acusador. Cuando dice el acusador es al demonio, al ángel ese que andaba ahí, un ángel caído que andaba ahí visitando esos lugares. Entonces Dios le respondió, está bien. Haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. En la otra Biblia va a decir que el Satanás en vivo, ahí va a hablar en vivo. Yo ahorita estoy leyendo en Dios habla hoy. Ayer leí en el diario Vivir, que también voy a estar leyendo unas partes ahí. Entonces está bien, haz con él lo que quieras. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, un hombre llegó a la casa de Job y le dio esta noticia. Estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas. Estaban pastando cerca. Estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos y se robaron el ganado, mataron a cuchillo a los hombres y solo yo pude escapar para venir a avisarte. O sea que allí es la primera mala noticia que Job recibe en ese día. La primera mala noticia en un solo día. Entonces nosotros tenemos también que estar pendientes, no solo de las buenas noticias. Entonces usted dice, yo rechazo esa palabra. No la rechace. Porque no tenemos que estar pendientes, claro, no es que vamos a estar esperando que nos caiga la maldición. Pero como nosotros somos personas sabias, entonces el sabio está una persona precavida y el precavido está pensando no solo en lo bueno, sino que también en lo malo, porque andamos en un mundo de maldad. O sea que nosotros no estamos vacunados para que no nos pase nada malo. No estamos exentos de las maldades. Entonces tenemos que andar orando.
pero también pensando que se haga la voluntad de Dios. O sea, yo oro por determinada cosa, pero que sea Dios al final el que tome la determinación, qué respuesta me va a dar a mi petición. Entonces aquí Job recibe la primera mala noticia y se fueron. Aún no había llegado, o sea, cuando se fue el que le trajo la mala noticia, aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó otro y le dijo, cayó un rayo y mató a los pastores, a las ovejas, y solo yo pude escapar para venir a avisarte. Y aún no había terminado de hablar ese hombre cuando llegó un tercero y le dijo, 3 grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos y mataron a cuchillo a los hombres, solo yo pude escapar para venir a avisarte. Y no había terminado de hablar ese hombre cuando llegó uno más y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor, cuando de pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados, derrumbándola sobre tus hijos, y todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó todo. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. ¿Cuántas malas noticias había recibido Job en ese ratito? Todo. A ver si Job se puso a decir, Señor, pero si yo oraba por mis hijos, vaya, porque tal vez las cosas materiales uno dice, bueno, se repone. Si perdí la casa, se repone. Si no tengo muebles, se repone. O sea, cualquier cosa material nosotros la podemos reponer. Pero la vida no se puede reponer. La vida se va a reponer hasta el día de la resurrección de los muertos. Y para nosotros ese día es lejos, porque nosotros queremos tener nuestros hijos al lado de nosotros. Nosotros somos felices con nuestros hijos, no queremos que se nos vaya. Entonces, pero aún así, dándole todas estas noticias, incluyendo sus hijos, aún así Job no se puso a renegar, no se puso a reclamarle a Dios. Señor, si yo estaba orando, yo hacía ayunos, yo te ofrecía esto, yo te ofrecía el otro por mis hijos, ¿por qué? ¿Cuántas veces nosotros por cositas insignificantes, cositas, mire, esto es algo... Esta es una prueba grandísima. Y Job no renegó de Dios. Y hay gente que por una hablada, por una crítica, hay gente que le va a reclamar a Dios. Por una crítica hay gente que se pone a decirle, Señor, pero ¿por qué están hablando de mí? Si yo te sirvo, si yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, ¿por qué se levantan contra mí? Imagínense qué ignorancia. Por eso, hermanos, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos conocer la palabra de Dios para que nosotros nos demos cuenta que estas personas pasaron pruebas mayores de las que nosotros pasamos. Mayores. La descripción que tenemos de Job es que era un hombre rico, de carácter recto y que amaba a Dios. Aún así Dios permitió que Satanás destruyera su ganado, sus posesiones, sus hijos y su salud. Job se negó a renunciar a Dios, aun cuando no comprendió por qué sucedía eso. También nosotros deberíamos confiar en Dios cuando no comprendamos las dificultades que enfrentamos, que fue lo que leí primero. Aún nosotros debemos de tener esa actitud. Aún cuando Dios está presente en todas las partes, en momentos nos puede parecer muy distante. Esto puede hacer que nos sintamos solos y dudar de que Él se interese en nosotros. Debemos servir a Dios por quien es Él, no por lo que sintamos. Nunca es insensible a nuestro sufrimiento, porque Dios es suficiente. Debemos asirnos de Él. Eso es lo que tenemos que hacer cada día. En vez de ponernos a murmurar, en vez de ponernos a decir ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué está pasando esta situación? Precisamente por eso, porque Dios nos está enseñando. Tenemos que pasar situaciones difíciles. Es la única forma, el único medio como nosotros podemos entender. Aún a través de las pruebas, a nosotros eso nos sirve para estar más dedicados a Dios. Bueno, algunos reaccionamos de esa forma. Hay gente que entre más pruebas tiene, más se aleja de Dios. Entonces yo pienso que Dios no tiene propósitos con esa gente. No porque Dios no los tenga, sino porque no se dejan. Porque lo que ellos hacen es renegar.
Otra cosa también, porque con mucha gente presenta el evangelio falso, el evangelio apostólico y profético, el evangelio de la prosperidad, todas las falsas doctrinas, presentan a Jesús, que usted tiene que aceptar a Jesús porque nada te va a faltar. Porque como nosotros somos, Dios nos ama tanto, Dios no puede permitir cosas malas para nosotros. Entonces, ¿por qué Dios permitió esto para Job? ¿Sería que Job no era hijo de Dios? ¿Sería que Job no amaba a Dios? Hágase esta pregunta usted, que presenta a Dios de esa manera. Entonces, por eso es que cuando la gente le pasan las pruebas, la gente se frustra. La gente empieza a renegar de Dios. ¿Pero por qué fue? Porque te predicaron un evangelio falso. Te presentaron a Dios de una forma incorrecta. Te presentaron a Dios solo como un Dios que soluciona problemas. Y como nosotros lo que queremos es eso, que nos solucione el problema. Y de ahí, mira, nos vamos. Es más, estamos emproblemados. Y seguimos actuando de la forma que a Dios no le gusta. Seguimos teniendo actitudes que a Dios no le gusta. Pero sí vamos a orar y sí queremos que Dios nos ayude. Queremos que Dios nos solucione todos los problemas que nosotros tenemos. Entonces, aún así, Job no renegó. Entonces ahí otra vez el ángel se fue a presentar delante o sea, ahí todavía no había terminado el ángel acusador. O sea, que Satanás no había quedado tranquilo solo con quitarle los hijos, con quitarle, porque como él nos renegó. O sea, que lo que Satanás quiere, tomemos en cuenta, amigos, hermanos, tomemos en cuenta que lo que Satanás pretende, a través de esta enseñanza, a través de las lecturas de este día, lo que Satanás pretende es que nosotros reneguemos de Dios. Satanás no va a venir a atacarnos porque él se le antoje, porque Dios le da permiso. Y hay cosas que no vienen de parte de Satanás, hay cosas que son de nuestra propia carne. Lo que pasa es que nosotros le echamos la culpa a Satanás de todo. ¿Por qué? Porque siempre queremos tener una excusa, siempre queremos tener a quién echarle las culpas. Pero no, es que Dios quiere cambiarnos a nosotros. Entonces no todo es que Satanás. Hay gente que todo le atribuye a Satanás. Entonces aquí Satanás tocó a Job, pero primero le pidió permiso a Dios. Entonces, como vio que no le funcionó, entonces se fue a presentar otra vez ante Dios. Porque así, pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Cuando llegó el día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y viva una vida recta y sin tacha, cuidando de no hacer el mal a nadie. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo, él se mantiene firme en su conducta intachable. Entonces se da cuenta aquí que Dios le está diciendo a Satanás, aunque tú me hiciste. O sea, y no fue que Satanás le fue a dar órdenes. O sea, no vaya a tomar eso tampoco para meterlo en su falsa doctrina. No es que fue que Satanás, para que decir usted, para que se fijen que Satanás tiene poder, porque Satanás le dijo a Dios, hace esto. No. O sea, no fue por eso, no es así. No vaya a tomar eso de ese lado y vaya a seguir engañando a más gente. Entonces, de no hacer nada malo a nadie. Tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno. Y él se mantiene firme en su conducta. Entonces, entonces Satanás contestó al Señor. Mientras no lo tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. Pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. ¿Se da cuenta cómo Satanás anda así, ven? Viendo dónde nos toca, viendo qué puertas tenemos abiertas nosotros. Sin embargo, Job no tenía puertas abiertas. Aunque Job no tenía puertas abiertas, pero Dios le dio permiso a Satanás que lo tocara. Y nosotros que tenemos tantas puertas abiertas, imagínense. Entonces tenemos que cerrar puertas nosotros también para cuando vaya a presentarse el ángel acusador delante de Dios, que Dios pueda dar una buena reverencia mía. Que Dios pueda tener un buen concepto de mi persona, de mi actitud como cristiana. Y entonces así mismo le voy a decir, bueno, pues anda. A ver qué sucede. Está bien, le dijo el Señor, haz con él lo que quieras,
con tal de que respete su vida. Haz con él lo que quieras. O sea, le dijo, aquí le estaba diciendo, con tal no lo vayas a matar, haz con él lo que quieras. Con tal no lo vayas a matar, haz con él lo que quieras. La fe basada en recompensas o prosperidad es una fe hueca. Oiga bien, oiga usted, que está esperando solo la prosperidad, 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 y su mensaje solo es de prosperidad. Su mensaje no es del mal que nos puede pasar o que nos va a pasar mientras vivamos en este mundo. Recuerde que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, pero mientras seguimos esperando la venida del Señor Jesucristo, vamos a pasar por mucho sufrimiento, vamos a pasar por muchas cosas negativas y nosotros tenemos que estar preparados. Entonces la fe basada en recompensa o prosperidad es una fe hueca. Para ser firme, la fe debe ser edificada sobre la confianza de que se llevará a cabo el propósito supremo de Dios. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. Entonces la fe de Job no estaba basada en la recompensa, no estaba basada en su prosperidad, no estaba basada ni aún en sus hijos. La fe de Job estaba basada verdaderamente en la fidelidad a Dios. Entonces ahora le dice, con tal no lo mates, haz con él lo que quieras. El acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad en la piel que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse, pero su mujer le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job respondió, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, Job, a pesar de todo, no pecó, ni siquiera de palabra. Ni siquiera de palabra. Su mujer, en vez de ayudarlo, ahí tenemos que aprender también que a veces de las personas que nosotros pensamos que nos van a comprender en medio de la prueba, son personas que nos dan la espalda. Esta mujer no era una mujer, la mujer de Job no era una mujer temerosa de Dios. O sea que Job no tenía la ayuda idónea, no tenía, ahí estaba en yugo desigual. O sea, a como veo aquí, no era una persona que le estaba ayudando, sino que más bien ella sí estaba renegando. O sea que dice, después de lo que te ha pasado, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que te quedes así todavía diciendo que de Dios viene todo y que si Él te lo dio, Él te lo quitó? No, maldícelo y muérete. O sea que le estaba tirando una maldición a él. O sea, ya no lo quería, ya con pruebas ya no lo quería. Y así es muchas veces nosotros cuando pasamos por pruebas, ahí vamos a ver quién es el amigo de nosotros y quién es nuestro enemigo. Entonces por eso no nos extrañe que la familia nos dé la espalda, que el esposo te dé la espalda, que tu esposa te dé la espalda, que todo de acuerdo al proceso que usted esté pasando, que no le extrañe. Y si no lo sabía, ahora dése cuenta que las personas que están a tu alrededor, si no son temerosas de Dios en el momento de la prueba, te van a dar la espalda. También para que nosotros aprendamos a confiar verdaderamente solo en Dios. Dios sabía que Job confiaba solamente en él, pero sin embargo le puso personas negativas. Y por eso nosotros también tenemos que conocer nuestra identidad, porque aquí vamos a ver también los amigos de Job. Cuando los amigos de Job se dieron cuenta de lo que había pasado. Ahora bien, Job tenía 3 amigos, Elifaz, Temán y Bildad, de la región de Suar, y Zofar de la región de Namat. Al enterarse de todas estas desgracias que le habían sucedido a Job, decidieron ir a consolarlo y acompañarlo en su dolor. A cierta distancia alcanzaron bien a Job, y como apenas podían reconocerlo, imagínense cómo se encontraba Job, que los amigos se pararon a cierta distancia como diciendo, pero ¿será aquel Job de verdad? O sea, porque imagínate, ya estaba en miseria, estaba enfermo, no tenía hijos, la mujer también lo había dejado. Entonces ellos de allá de largo decían, pero será, me imagino donde lo miraban ahí todo sarnoso y agoso, a saber qué fue lo que le salió en el cuerpo. Todo leproso. Entonces ellos se quedaron de largo y decían, ¿será o no será? Yo me imagino así, esto es lo que yo estoy, este es mi concepto. Se quedaron de lejos viéndolo, solo observando. Y entonces, a cierta distancia alcanzaron a ver a Job y como apenas podían reconocerlo, empezaron a gritar
y a llorar llenos de dolor, se rasgaron la ropa, lanzaron polvo al aire sobre sus cabezas. Luego se sentaron en el suelo con él y durante 7 días y 7 noches estuvieron allí sin decir una sola palabra, pues veían que el dolor de Job era muy grande. Veían que el dolor de Job era demasiado grande. 7 días y 7 noches. O sea que estas personas estuvieron en 7 días de ayuno. Ayuno sin pensarlo, así, improvisadamente, cuando vieron a Job en esa desgracia. Pero mientras estuvieron allí, después de que ellos observaron a Job, que por eso les decía que cuando nosotros tenemos que conocer nuestra identidad en Cristo Jesús, para que nadie te vaya a desvalorar porque estés pasando una prueba, te vaya a hacer creer lo que no sos. Porque estos amigos que le mencioné aquí, estos después empezaron a acusar a Job, empezaron a decirle palabras a Job, no palabras para consolarlo, sino palabras para condenarlo, palabras para hacerlo sentir mal. Entonces, en todo el trayecto del libro de Job, estos amigos de Job empezaron solo a decirle, pero es que yo creo que hiciste esto, y empezaron a inventar un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Job se mantuvo firme. Job sabía quién era él, a pesar de todo lo que le decían, pero Job siempre se mantuvo firme, porque aquellos lo que querían era que Job reconociera que era un pecador. El propósito de ellos era eso, porque ellos lo acusaban de pecado, que no fuiste esto, que no fuiste el otro, que sos aquí, que sos allá, pero Job se mantuvo firme. Siempre sus respuestas fueron diferentes, que no les voy a leer porque son 40 y pico de páginas, y si me pongo a leerle, porque a veces por eso a mí me gusta leer, o sea, a veces casi yo lo leo para que la gente escuche qué es lo que dice ahí, no tanto lo que yo puedo explicar. Pero si me pongo a leer es un montón de páginas, pero los amigos de Job hicieron esto. Se pusieron a condenar a Job. Se pusieron a hablar muy mal de él. Entonces, abrumado por el sufrimiento, Job no fue consolado, sino condenado por sus amigos. Cada uno de sus puntos de vista representan una forma bien conocida de comprender el sufrimiento. O sea, que cada uno de ellos tenía su forma de comprender el sufrimiento. Pero ninguna de esas formas que los 3 amigos de Job tenían de comprender el sufrimiento concordaba con lo que el sufrimiento que estaba pasando, con la prueba que estaba pasando Job. No era aprobada delante de Dios todos los conceptos que ellos tenían del sufrimiento por el cual Job estaba pasando. Entonces, de comprender el sufrimiento, Dios prueba de que cada una de las explicaciones dadas por los amigos de Job son menos que una respuesta completa. O sea, cada una, oiga bien, son menos que una respuesta completa. Porque cada uno de ellos se puso a decir, ¿cómo explicaron ellos el dolor de Job? Job está sufriendo porque ha pecado. Otro decía, Job no admite que ha pecado, por lo tanto seguirá sufriendo. O sea que estos eran las palabras que ellos decían. Lo que pasa es que aquí está resumido. Sofar el Naamita decía, el pecado de Job merece aún más sufrimiento que el que ha experimentado. Eliú decía, Dios está usando el sufrimiento de Job para moldear y capacitar a Job. Job confrontó a Job con la necesidad de contentarse sin conocer el porqué de su sufrimiento. O sea, Dios confrontó a Job con la necesidad de contentarse sin conocer el porqué de su sufrimiento. Imagínense los conceptos de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar seguros. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Qué soy yo para Dios? Yo tengo que estar segura. ¿Para qué? Para que Job lucha desesperadamente por su situación. Sus 3 amigos explican que su sufrimiento puede ser por causa de un terrible pecado que quizás haya cometido. Tratan de persuadirlo para que se arrepienta, cuando Job argumenta que no ha pecado, tanto como para merecer ese sufrimiento. Sus amigos le responden con acusaciones incluso más severas. Si bien hay más elementos de verdad en los discursos de los 3 amigos de Job, están basados en una conjetura equivocada. Debemos tener cuidado de lo que suponemos de otro, sea verdad. No debemos presuponer
que el sufrimiento de ellos sea por culpa suya o el resultado de su pecado. O sea que aquí Dios nos da este consejo a nosotros. Nos da este consejo a nosotros, que no andemos suponiendo. Porque mire, Dios no nos manda que nosotros supongamos por qué le pasará esto a fulano. O hay gente que así como yo, que hace tiempo estoy pasando procesos. Imagínense a ver cuánta gente se pone a pensar, pero ¿por qué la hermana Mayra aquí? ¿Por si la hermana Mayra le sirve a Dios? Sí, entonces allá ellos haciéndose sus propios, pensando a su manera. Lo importante es que uno se mantenga firme. Y Job, a pesar de todo esto, él se mantuvo firme, muy firme. Quiero leer aquí. Job, un hombre rico y justo, pierde sus posesiones, sus hijos y su salud. Job no comprendió por qué estaba sufriendo. ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran? Aún hay una explicación, aunque no haya una explicación, quizás no lo sepamos. Entre tanto, estamos aquí en la tierra. Mientras tanto, siempre debemos estar listos para las pruebas que se presenten en nuestra vida. Un joven llamado Eliú, quien había estado escuchando toda la conversación, criticó a los 3 amigos de Job por no saber contestar a su conversación. Aunque Job era un hombre bueno, se había puesto, o sea, es lo que ellos pensaban, que Job se había puesto orgulloso y que Dios lo estaba castigando para humillarlo. Job aprendió finalmente que cuando no quedaba nada de él, tenía a Dios y eso era suficiente. Por medio del sufrimiento aprendemos que Dios es suficiente para nuestra vida y nuestro futuro. Debemos amar a Dios sin importar. Si permitimos que nos lleguen bendiciones o sufrimientos, la prueba es difícil, pero a menudo tiene como resultado una relación más profunda con Él. Aquellos que pasan la prueba de la fe experimentarán al final grandes recompensas delante de Dios. Sin ninguna razón atribuible a él, Job perdió su riqueza, sus hijos, su salud, hasta sus amigos estaban convencidos de que los sufrimientos se los había acarreado él mismo. Para Job, la prueba más grande no fue el dolor o la pérdida, sino no poder ser capaz de comprender por qué Dios le había permitido sufrir. Satanás intentó sembrar cizaña entre Job y Dios, al intentar que Job creyera que la forma de Dios de gobernar al mundo no era justa ni buena. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para quitarle a Job su riqueza, sus hijos y su salud. Estaba limitado en su actuar a lo que Dios le permitiera. El sufrimiento puede ser un castigo por el pecado, aunque no siempre es así. De la misma forma, la prosperidad no siempre es una recompensa por ser bueno. Aquellos que aman a Dios no están exentos de problemas, aunque quizás no podamos comprender completamente el dolor que experimentamos. Nos puede llevar a redescubrir a Dios. Debemos aprender a reconocer y a no temer a los ataques de Satanás, ya que no podemos exceder los límites que Dios establece. No permita que ninguna experiencia abra una brecha entre usted y Dios. Si bien no puede consolar la forma en la que Satanás ataca, siempre puede elegir la forma en la que responderá cuando esto suceda. Ahora le voy a leer cuál fue el final de Job. ¿Cuál fue el verdadero propósito de Dios? ¿Qué fue el concepto que Dios tuvo de los amigos de Job? En Job 42, versículo 7, después que el Señor dijo estas cosas a Job, dijo también a Elifaz: estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque no dijeron la verdad acerca de mí. O sea, cuando Dios dice acerca de mí es porque Dios se estaba poniendo, o sea, que lo que hablaban de Job era como que lo hablaban de él. Por eso Dios les estaba reclamando así. Estoy muy enojado contigo y con tus 2 amigos porque no dijeron la verdad acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan a ver a mi siervo y ofrézcanlo como holocausto por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes y yo aceptaré su oración. Y no les haré ningún daño, aunque se lo merecen por no haber dicho la verdad acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. O sea que en todo el proceso Dios solo estuvo observando cómo se
cómo hablaba, qué tenía cada uno de los amigos de Job en su corazón. Entonces en cada proceso, tanto Dios nos va a probar a nosotros, como va a probar a aquellas personas que están alrededor de nosotros. ¿Qué concepto tiene aquella persona de mí? ¿Qué concepto tengo yo también de las personas? Y al final, si nosotros somos como Job, que soportó su sufrimiento, que no renegó, que no se puso a maldecir a Dios, entonces nos vamos a dar cuenta, o sea, esto es lo que estoy leyendo aquí al final, que Dios no dice nada acerca de Job. Después de esto, entonces, y yo aceptaré su oración, y no le haré mi siervo Job orará por ustedes, y yo aceptaré su oración, y no les haré ningún daño, aunque se lo merecen, por no haber dicho la verdad acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Elifaz, Bildad y Zofar fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó. Y el Señor aceptó la oración de Job. Oiga, no fue la oración de estos 3 amigos, fue la oración del que pasó el proceso. ¿Sabe por qué? Porque Job pasó el proceso y aún así Job aprendió, porque aprendió a conocer más a Dios. Job pudo decir, de oídas te había oído. O sea que ese fue lo que Job logró comprender. Al final de todo su proceso, que le dijo a Dios, Señor, yo de oídas te había oído, a pesar de que era rico, a pesar de que tenía todo lo que tenía. Entonces a Dios le agradó. Lo que aprendió Job de ese sufrimiento fue agradable delante de Dios. Y por eso es que él dijo que Job había dicho la verdad, que en cambio los amigos de Job, no, ¿por qué? Porque ellos llegaron solo a condenarlo, solo a juzgarlo. Entonces Dios a estas personas le llama consoladores molestos. Cuando nosotros vamos a consolar, a visitar a una persona que ha perdido un ser querido, que ha pasado por pruebas, y vamos con nuestros propios pensamientos a consolarlo a nosotros humanamente, ¿sabe cómo nos llama Dios? Consoladores molestos. Porque no vamos a dejar a esa gente con bendición, sino que la dejamos más cargada. La dejamos más mal, porque le vamos a decir, bueno, pero examínese. Yo no sé, algo anda mal para que eso haya pasado. No, aquí nos damos cuenta que no hay necesidad. Job era un hombre intachable delante de Dios. Entonces las pruebas no solo vienen a la gente mala. Las pruebas vienen también a la gente fiel, a la gente recta, a la gente que agrada a Dios. También le vienen las pruebas. Todo esto tenemos que aprender de esta historia de Job. Porque muchas veces pensamos que a la gente les pasan las pruebas por todas las maldades. Y claro, en algunos casos sí, para que se vuelvan a Dios. Pero en el caso de Job no fue así. Después Job oró por sus amigos y el Señor aceptó la oración de Job. Después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que tenía. Entonces fueron a visitarlo. Oiga bien, después que pasó un proceso, para usted también que piensa que usted nunca va a pasar un proceso, porque como Dios solo es de prosperar y de prosperar. Sí, pero a veces Dios te va a prosperar, pero primero te va a pasar por el proceso de Job. Así es que no te equivoques. Usted que habla solo de prosperidad, 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 y no quiere procesos. No quiere que le pase nada malo, porque usted tiene un concepto falso de que como Dios lo ama, entonces Dios no me puede permitir nada, porque Dios me ama, porque Dios busca el bien para mí. Claro, Dios busca el bien para nosotros. Pero en ese bien que busca, tiene que pasarlo por pruebas para que nosotros aprendamos. Entonces, Dios le devolvió a Job sus 10 veces más de lo que tenía. Aún 2 veces más de lo que antes tenía. Entonces fueron a visitarlo todos sus hermanos, hermanas y amigos, y todos sus antiguos conocidos. Y en su compañía celebraron un banquete en su casa, le ofrecieron sus condolencias y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor había enviado. Y cada uno de ellos le dio una cantidad de dinero y un anillo de oro. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y también tuvo 14 hijos y 3 hijas. Y aquí sale el nombre de las hijas. Dice que no había en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job.
Su padre las hizo herederas de sus bienes junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y murió a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. ¡Qué bendición la de Job! Entonces, para que nosotros logremos a ver las bendiciones que Dios nos ha dado, comportémonos como Job. Imitemos la conducta de Job. Tal vez hasta hoy hemos andado más de allá que de acá, pero hoy podemos comenzar porque todos los días es un día para comenzar. Y que después, imagínense, Dios le dio prosperidad y le dio años para que disfrutara. Yo no sé a nosotros si Dios nos va a dar años para que disfrutemos, porque como la venida de Dios está más cerca. Recuerde que Job era en aquel tiempo. Pero yo creo que aunque sea un año, aunque sea poquito, pero Dios nos va a permitir disfrutar de Él, lo que Él tiene preparado para nosotros. Dios lo va a permitir. Dios va a permitir ver a nuestros hijos sirviéndole, disfrutando de las bendiciones de Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando un precio. Porque nosotros seguimos firmes. Aunque los enemigos, aunque la gente nos haya condenado, nos siga condenando, nos siga criticando, pero nosotros tenemos que seguir firmes, orando por nuestros hijos. Firmes en esa fe, confiando en las promesas de Dios, confiando en la bondad y la misericordia de Dios.